Buenas tardes, compañeros. Soy Paola Talamantes de la Vega, aspirante a la licenciatura en Seguridad Pública. La siguiente presentación tiene como base una investigación documental y de campo que realicé como parte de las actividades del curso propedéutico de la Universidad Abierta de Distancia de México. La investigación la denominé Retos del Sistema Penitenciario en Baja California al conceder el beneficio de libertad anticipada contemplado en el numeral 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal a partir de su entrada en vigor el 17 de junio del 2016. La investigación documental y de campo, como ya referí, tuvo como objetivos analizar los retos que enfrenta el sistema penitenciario en Baja California cuando el juez de ejecución concede un beneficio de libertad anticipada conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, determinar los cambios y adecuaciones que el sistema penitenciario en Baja California requiere realizar a fin de cumplir con los requisitos de procedencia para la concesión del citado beneficio y finalmente identificar y analizar si existen requisitos de procedencia del beneficio de libertad anticipada que no pueden ser acreditados por el sistema penitenciario. La metodología que se utilizó para la presente investigación fue mediante un proceso investigativo propuesto que se caracteriza por ser una investigación aplicada de campo con base en encuestas y entrevistas y cuya información fue cualitativa y al mismo tiempo descriptiva, porque describe una serie de situaciones que han surgido en el ámbito de aplicación de la ley en cita, basada en la experiencia y en la apreciación de la discente. Como antecedentes, para entrar específicamente ya el beneficio de libertad anticipada y entender un poco más de qué trata, tenemos que entender que la Ley Nacional de Ejecución tuvo como origen o su creación es atendiendo a una serie de reformas constitucionales que se dieron el 18 de junio del 2011, donde se adecúan, entre otros artículos, los artículos 18, 19, 20 y 21 constitucionales. Estos artículos crean o dan origen a lo que es el sistema acusatorio adversarial o el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional. Sin embargo, desde el 10 de agosto del 2010 ya se había iniciado en Mexicali, Baja California, con este sistema de justicia penal oral y se había dejado atrás el sistema inquisitivo escrito. Asimismo, y con las modificaciones que se tuvo que hacer al Código de Procedimientos Penales para Baja California en aquel entonces, se crea la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, donde nace formalmente en Baja California la figura del juez de ejecución y trataba ciertos beneficios de libertad anticipada, no propiamente la libertad anticipada, así es como se le denominaban al genérico de los beneficios. Posteriormente, el Congreso crea el Código Nacional de Procedimientos Penales con la finalidad de unificar criterios ante los órganos jurisdiccionales procedimentales. Y con esto, el 17 de junio, nace conjuntamente el Código Nacional de Procedimientos y la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la que da pauta al beneficio de libertad anticipada del que voy a hablar a continuación. La Ley Nacional de Ejecución Penal tuvo como objetivo reglamentar primeramente los derechos establecidos en los preceptos constitucionales 18 y 21, que hablan sobre la ejecución penal y el régimen de reinserción social, que estos eran temas o son temas que traen muy a la luz el Código Nacional de Procedimientos Penales, tratando de rescatar un poco esas cuestiones que la sociedad en general se dolía de los sistemas penitenciarios. También es dar cumplimiento a la reforma en materia de derechos humanos, esto en cuanto al principio por persona contemplado en el artículo 1 constitucional y también hacer prevalecer los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano. Sobre esta parte es importante precisar que lo que se trata o lo que se busca es dejar de ver a la persona privada de la libertad como una persona enferma y esto nos refiere a la teoría del acto y del autor. La teoría del acto significa que hay que juzgar a la persona por lo que hizo y no por lo que es decir, precisamente lo que les comentaba, no ver a la persona al privado como una persona enferma, sino una persona que cometió un error, un delito, que ya se le cuestionó, ya se le juzgó por ese delito. Sin embargo, durante su proceso de ejecución vamos a tratar de reinsertar a esta persona de manera positiva a la sociedad
pero no tratando de cambiar su conducta, sino dándole herramientas que le permitan reingresar a la sociedad, reinsertarse a la sociedad de forma productiva y que ya no cause un daño a la sociedad. Y por último, en cuanto a la duración de la pena, se busca que los beneficios tengan criterios objetivos de conducta, precisamente enfocados a que el interno, el privado de la libertad durante su internamiento pueda hacer acreedor un beneficio cuando haya observado buena conducta y haya cumplido con el plan de actividades, y no que se vincule su libertad a otros aspectos criminológicos, psicológicos, incluso en algunas ocasiones que pudieron llegar a ser, por ejemplo, de pacientes psiquiátricos. No, que se enfoque totalmente en las actividades que él realizó y en cuanto a su buena conducta, que es precisamente algo que se baja o que se extrae del artículo 18 y 21 constitucionales, que hablan sobre los ejes rectores de la reinserción social, y elimina también o reduce la multiplicidad de beneficios preliberacionales que existían a nivel nacional y únicamente deja dos: la libertad anticipada y la libertad condicionada. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente a la libertad anticipada. La libertad anticipada viene contemplada en el artículo 141 de la referida ya ley y dice básicamente que el otorgamiento de este beneficio extingue la pena de prisión y otorga la libertad al sentenciado. Solamente persisten aquellas medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. Y señala también que este beneficio puede ser se va a tramitar ante un juez de ejecución, precisamente rescatándolo de la figura de ejecución, que es la única persona que puede modificar, cesar o ejecutar las penas, y señala que puede ser a petición del sentenciado, del defensor, del agente del Ministerio Público o a propuesta de la autoridad penitenciaria, que es donde ya entra precisamente el sistema penitenciario de Baja California, siempre y cuando se le dé vista a la víctima o al ofendido. Los requisitos de procedencia son 7. El primero de ellos habla sobre haber tenido buena conducta, que es un poco de lo que rescatamos en cuanto a cuáles son los objetivos de la ley nacional. Este beneficio es un beneficio que acredita el sistema penitenciario a través de un informe de seguridad y conducta penitenciaria. El segundo requisito es que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme posterior a la causa penal sobre la cual va a versar el beneficio de la libertad anticipada. Ese también es un requisito que a través de una partida jurídica o extracto de antecedentes puede acreditar el sistema penitenciario. El tercero de los requisitos es que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima ofendido, los testigos que pusieron en su contra o incluso va más allá y habla sobre la sociedad. Este es uno de los primeros puntos que crean un foco rojo para el sistema penitenciario. El sistema penitenciario entra o tiene injerencia específicamente en la etapa de ejecución o en la etapa de la prisión preventiva que se le puede imponer a un imputado. Sin embargo, no interfiere en cuestiones procedimentales, no interfiere en cuestiones o aspectos que estén relacionados con la víctima, los testigos o los ofendidos. Entonces, en este punto específico, el sistema penitenciario no tiene la manera de acreditar objetivamente, como dice aquí, y razonablemente que exista un riesgo. Sin embargo, la experiencia nos dice que a través de un informe de psicología y criminología que se remite por parte del sistema penitenciario, las partes han intentado acreditar este requisito y ahorita hablaremos por qué no se puede. Que haya cumplido con el 70% de la pena en el caso de delitos dolosos o el 50% en el caso de delitos dolosos, también se acredita a través de la partida jurídica, no estar sujeto a otro proceso del fuero federal o común, y siempre y cuando estos delitos aumenten pena de prisión oficiosa, también es un requisito que se puede acreditar por parte del sistema penitenciario, que haya cubierto la multa o la reparación del daño en su caso, y finalmente haber cumplido con el plan de actividades, que ese también es un requisito que compete exclusivamente al sistema penitenciario, pero también ha generado un problema que ahorita lo vamos a ver también. Y finalmente deja o tiene una excepción, que es sentenciados por los delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, también atendiendo a otra reforma constitucional del artículo 123 que habla sobre este tipo de delitos y que básicamente nos dice que estas personas no gozarán de ningún tipo de beneficio, ¿no? Ya sea beneficio preliberacional o beneficios durante su procedimiento. Los retos del sistema penitenciario. Como consecuencia de los requisitos que se tienen que acreditar para la concesión de un beneficio de libertad anticipada, nos hemos enfrentado, o el sistema penitenciario se ha enfrentado a los siguientes retos. El primero de ellos es la falta de personal. La falta de personal que va íntimamente ligado con la capacitación que tiene que tener este personal
y con la totalidad de programas de reinserción social que se le tienen que proporcionar al privado. Les comentaba que uno de los requisitos es que el interno haya cubierto o haya cumplido con el plan de actividades al día de la fecha de audiencia o al día de la solicitud del beneficio. Sin embargo, que el personal, que estemos carentes de personal en una población penitenciaria de 13,000 privados de la libertad en Baja California y que este personal no esté lo suficientemente capacitado, pues acarrea como consecuencia que no se le puedan proporcionar todos los programas o que estos programas no cubran los 5 ejes rectores, hablando de educación, trabajo, capacitación para el mismo, salud y educación, contemplados en el 18 constitucional. Y finalmente, la homologación en criterios en materia de ejecución que aún no se ha podido determinar realmente es qué quiere decir la ley o qué quiso decir el legislador con la ley. Hay muchas cuestiones todavía que están muy ambiguas y esto genera también una serie de conflictos para el personal penitenciario, así como para las partes que intervienen en el proceso de ejecución. Esas son unas estadísticas, básicamente es a través de la entrevista aplicada que se hizo, donde señala, si se fijan en la parte amarilla, en esta parte, nos indica que el 60% de los beneficios de libertad anticipada que se niegan son por la falta de programas. Precisamente los retos, la falta de personal y la capacitación para el mismo y de programas integrales de reinserción social. Y también a otra pregunta, que si se cuenta con el suficiente personal para impartir la totalidad de de privados de la libertad, los programas y talleres que forman parte del modelo estratégico de reinserción social. Si se fijan, el 90% contestó que no, en esta parte anaranjada. El 90% dijo que no se cuenta con un personal suficiente. En cuanto al otro de los requisitos que les comentaba de los requisitos de procedencia en cuanto al objetivo, el riesgo objetivo y razonable para la víctima, la mayoría de los entrevistados coincidió en el punto de que no es el sistema penitenciario quien debe de acreditar este punto. Y en esta parte de aquí coinciden en cuanto a que el personal o la persona que debe acreditar esta parte es la Procuraduría a través de atención a víctimas del delito. En cuanto a los demás requisitos de qué manera puede afrontar o cumplir con los requisitos de procedencia del sistema penitenciario, básicamente todos hablan o coinciden con la parte del personal, contar con recursos humanos, recursos materiales y hacer uso de los medios informáticos o de los tecnológicos con los que contamos, pero sí coincidentes en la parte de mayor personal. Derivado de ello, entonces tenemos que como estrategias y solución a estos retos que ha enfrentado el sistema penitenciario al conceder el beneficio de libertad anticipada, tendríamos los siguientes. El primero de ellos, el uso de las tecnologías, el uso de los medios electrónicos con los que contamos, que en vez de que un programa se pueda proporcionar por un capacitador a un grupo reducido de 20 personas, se puede hacer una plática o un taller a partir de un sistema, una computadora, una videoconferencia, un video, a un grupo más amplio, y en vez de que sea un grupo pequeño de 20 por cuestiones de seguridad, ese mismo programa se puede impartir a un grupo más grande de 40 a 60 personas y así a llegar a más privados. La profesionalización del personal es muy importante tanto en materia de ejecución como en materia de aquellos programas que se tienen que impartir a los programas. Que se lleguen a acuerdos las diferentes autoridades que intervienen en el proceso de ejecución. Aquí entraría el órgano jurisdiccional, el sistema penitenciario, Defensoría Pública del Estado y la Procuraduría, para poder ver de qué manera se van a solventar estas cuestiones o estos problemas que se han presentado. También unificar criterios en materia de ejecución, y les comentaba que es bien importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina los criterios, defina aquellas cuestiones que quedan ambiguas, aquellas cuestiones que no están ciertas para los jueces en materia de ejecución, a fin de crear certeza jurídica en los sentenciados, a fin de crear precisamente lo que se buscó con la ley nacional, un criterio homologado a nivel nacional, y que en el estado de Baja California, en el estado de Chihuahua, en la Ciudad de México, el criterio para un privado de la libertad sea el mismo y no exista una ambigüedad de criterios. Y finalmente, la intervención de las autoridades en materia de salud, educación y capacitación para el trabajo. En la medida de que estas autoridades en estas materias intervengan y nos puedan ayudar con el tema de proporcionarle programas y capacitación a los privados, vamos a lograr mucho. Vamos a lograr que una persona realmente esté reinsertada y que se le pueda conseguir un beneficio de libertad anticipada, despresurizar las cárceles, que es muy importante, pero regresar a la sociedad una persona que cuente con las herramientas necesarias y sea una persona productiva.
Muchas gracias.